Hola a todos y bienvenidas un día más a vuestro canal favorito de salseo turco. QU Copyright y Luciu Superíndice 3N teneros por AQU. Espero que tu copyright listos y preparadas, porque hoy os traigo un bombazo, una noticia que dando la vuelta a toda la prensa rosa de Turquía y que evidentemente tenía que llegar hasta vosotros. Como ya abro copyright leudo en el título, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas turcas ese brillantes y con ese tiru superíndice 3N a nivel internacional. Y es que después copyright de aún más menos os de silencio, de rumores y de todo tipo de especulaciones, parece que el destino, o ese bien, la televisión superíndice 3N turca, dispuesta a volver a cruzar sus caminos. Hoy vamos a analizar en profundidad todas las claves de este posible reencuentro, las declaraciones, las indirectas, porque creedme, las ha habido, y sobre todo, las posibilidades reales de que volvamos a ver a Demet y Can juntos en la pantalla. Y no solo en la pantalla. También copyright vamos a explorar CU superíndice 3 esta noticia ha afectado a sus respectivas vidas personales y profesionales, porque seamos sinceros, una pareja tan IQ superíndice 3 nica como la suya siempre genera muchísima expectación superíndice 3N. Asu que si sois fans de Demet Özdemir, si suspiruris por Can Yaman, o simplemente os encanta el drama y el salseo turco, este es vuestro budeo. No os lo puedo copyright perder. Y antes de que empecemos a desgranar toda la información superíndice 3N, os quiero recordar que si aún no estáis suscritos al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activad la campanita para no perderos ninguna novedad. Porque AQU siempre encontrar copyright las últimas noticias, los mejores análisis y todo el chismorreo ese jugoso sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Ahora vamos al grano. La noticia ha saltado como una bomba, y nunca mejor dicho porque la prensa turca que arde. Después copyright de aún más menos os de especulaciones sobre su relación superíndice 3N, su ruptura y la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N, parece que una productora de televisión superíndice 3N turca, de la que aún no se sabe el nombre, pero os aseguro que estamos investigando a fondo, ha hecho una oferta millonaria tanto a Demet como a Can para protagonizar una nueva serie juntos. Su abu copyright y soudo bien una serie. No se trata de una simple colaboración superíndice 3N puntual, sino de un proyecto a largo plazo que podrá catapultarlos de nuevo a la cima de con diéresis copyright sito, como lo hicieron con Erkencicus Pujaro son más menos ador. Pero ¿por qué copyright este reencuentro es tan importante y genera tanta expectación superíndice 3N? Pues bien, para entenderlo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y recordar CU superíndice 3 surgió superíndice 3 la magia entre Demet y Can. Ambos se conocieron durante el rodaje de Erkencicus, una comedia romántica que se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno mundial. Su química en pantalla era innegable, la chispa saltaba a la vista y como suele ocurrir en estos casos, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Durante meses Demet y Can jugaron al despiste sin confirmar ni desmentir nada. Sus apariciones públicas eran cada vez más frecuentes, sus miradas CU superíndice 3 cómplices y sus gestos cariu más menos osos alimentaban la ilusión superíndice 3N de los fans, que más menos aban con verlos juntos también copyright N en la vida real. Y finalmente el romance se confirmó superíndice 3. Aunque nunca llegaron a dar muchos detalles sobre su relación superíndice 3N, las fotografías robadas por los paparazzi y los testimonios de fuentes cercanas confirmaban lo que todos ya sospechábamos, Demet Özdemir y Can Yaman estaban enamorados. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright de unos meses de romance idílico, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreaba que las agendas apretadas, las presiones mediáticas y las diferencias de carácter han terminado por pasar factura. La ruptura fue un duro golpe para los fans, que veían en Demet y Can la pareja perfecta. A partir de ese momento, ambos siguieron caminos separados. Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en la televisión superíndice 3N turca, protagonizando series como Dodune Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, Mi Nombre es Farah, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas queridas del país.
Además en 2022, Demet contrajo matrimonio con el cantante Ouzhan Koc, aunque lamentablemente su matrimonio duró superíndice 3 poco mu s de una o más menos o. Su separación superíndice 3n fue también copyright, n un tema muy comentado en la prensa rosa. Por su parte, Kanyaman también copyright, n ha seguido una trayectoria ascendente, aunque con un enfoque mu ds internacional. Después copyright s de lu con diéresis copyright sito de Erkencicus, can decidiu superíndice 3 probar suerte en el mercado italiano, donde ha protagonizado series como Sandokan, y ha participado en numerosos proyectos publicitarios. Su popularidad en Italia es enorme, y se ha convertido en uno de los actores turcos mundes reconocidos a nivel mundial. También Copyright N ha estado en el centro de la Polu Copyright Mica por algunas declaraciones y comportamientos que han sido criticados por algunos sectores del público. Y ahora, después Copyright S de aún más menos os de silencio y de caminos separados, surge la posibilidad de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos. La oferta de la productora turca ha puesto patas arriba el mundo del espectáculo, y las reacciones no se han hecho esperar. Los fans en Eufu superíndice 3 ricos ante la posibilidad de volver a ver a sus ídolos juntos en la pantalla, mientras que los medios de comunicación superíndice 3n especulan sobre las condiciones del contrato, el argumento de la serie y, por supuesto, la relación superíndice 3n actual entre Demet y Can. ¿Pero qué copyright dicen los protagonistas? Pues bien, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia de forma oficial. Sin embargo, ambos han dejado caer algunas pistas que han alimentado a UNMU, es la ilusión superíndice 3n de los fans. Demet, por ejemplo, ha declarado en varias entrevistas que estu abierta a nuevos proyectos y que le gustaría volver a trabajar en una comedia romántica. Además, ha elogiado el talento de Can como actor y ha reconocido que su química en pantalla era innegable. Por su parte, Can también Copyright N ha manifestado su interu copyright S en volver a trabajar en Turquía y ha asegurado que no descarta la posibilidad de colaborar con Demet en el futuro. En una reciente entrevista, Can dijo textualmente: Demet es una gran actriz y una buena amiga. Siempre he dicho que me gustaría volver a trabajar con ella, si el proyecto es el adecuado. Aulotenu copyright is. Una declaración superíndice 3n que sin duda ha hecho saltar las alarmas y ha desatado la euforia entre los fans. Pero de las declaraciones de los protagonistas, hay otros factores que hacen pensar que este reencuentro es que una simple posibilidad. En primer lugar, la oferta Econu superíndice 3 Mica de la productora turca es muy atractiva, lo que podrá ser un incentivo importante para ambos actores. En segundo lugar, tanto Demet como Can se encuentran en un momento de sus carreras en el que un proyecto de este tipo podrá ser muy beneficioso. Para Demet, será una oportunidad de volver a conectar con el público internacional y consolidar su posición superíndice 3n como una de las actrices turcas importantes. Para Can, será una forma de regresar a sus raíces y demostrar su talento en su país natal. Y por último, pero no menos importante, el factor nostalgia. Los fans de Erkencicus aún recuerdan con cariño más menos o la magia entre Demet y Can, y deseando volver a verlos juntos en la pantalla. Una nueva serie protagonizada por ambos podrá ser un autocopyright tico bombazo de audiencia y generar un impacto medio tico sin precedentes. Pero ¿cuáles son los posibles obstáculos para este reencuentro? Pues bien, el principal problema podrá ser la agenda de ambos actores. Tanto Demet como Can muy ocupados con sus respectivos proyectos, y podrá ser difícil encontrar un hueco en sus agendas para grabar una serie a largo plazo. Además, también copyright podrá haber diferencias creativas entre ambos actores o con la productora, lo que podrá complicar las negociaciones. Otro factor a tener en cuenta es la relación superíndice 3n actual entre Demet y Can. Aunque ambos han asegurado que son buenos amigos, es evidente que su relación superíndice 3n ha pasado por altibajos y que aún existen ciertas tensiones. Trabajar juntos durante meses en una serie podrá reavivar viejas heridas o generar nuevos conflictos. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor prensa. La prensa turca es muy sensacionalista y no dudaron en explotar al máximo la noticia de un posible reencuentro entre Demet y Can. Esto podrá generar una presión superíndice 3n medio, tica muy grande sobre ambos actores y afectar a su vida personal. A pesar de todos estos obstáculos, soy optimista y creo que existe una posibilidad real de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos.
La oferta de la productora turca es muy tentadora, el interu copyright ese de los fans es enorme y ambos actores parecen estar abiertos a la idea. Si consiguen superar sus diferencias y llegar a un acuerdo, podríamos estar ante uno de los acontecimientos televisivos más importantes de los últimos aún más menos os. Ahora, la pregunta del Miyu Superíndice 3N es, ¿de qué copyright tratará la serie? Pues bien, la verdad es que no hay mucha información Superíndice 3N al respecto. Sin embargo, se rumorea que será una comedia romántica, al estilo de Erkencicus, pero con una trama muy madura y sofisticada. Se habla de una historia de segundas oportunidades, de amor, de amistad y de superación Superíndice 3N personal. También copyright N se dice que la serie estará ambientada en Estambul y que contará con un reparto de lujo, con algunos de los actores muy populares de Turquía. Personalmente creo que una comedia romántica será la opción Superíndice 3N muy acertada. Es el geu copyright nero que mejor se adapta a la química entre Demet y Can, y es el que mu con diéresis copyright sito ha tenido en el pasado. Además, una historia de segundas oportunidades podrá ser muy atractiva para el público, ya que muchos fans más menos han con ver a Demet y Can juntos también copyright en la vida real. Pero ayu del argumento de la serie, lo importante es que Demet y Can se sientan ceu Superíndice 3 modos y a gusto con el proyecto. Si no hay una buena conexión Superíndice 3N entre ellos, la magia no surgirá en la pantalla y la serie no funcionará. Por eso es fundamental que ambos actores tengan la oportunidad de participar en el proceso creativo y de aportar sus ideas y sugerencias. En definitiva, el posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman es una noticia que ha generado una enorme expectación Superíndice 3N, y que podrá tener un impacto muy positivo en sus carreras. Si todo sale bien, podríamos estar ante el regreso de una de las parejas muy queridas de la televisión Superíndice 3N turca. Y ahora, antes de pasar a la conclusión Superíndice 3N, quiero pediros vuestra opinión Superíndice 3N. ¿Os gustaría ver a Demet y Can juntos en una nueva serie? ¿De qué copyright os gustaría que tratara la serie? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué copyright pensáis sobre este tema. En resumen, hemos explorado la noticia bomba sobre la posible colaboración Superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman en una nueva serie turca, analizando los factores que hacen que este reencuentro sea tan significativo y las posibles consecuencias tanto para sus carreras como para sus vidas personales. Hemos repasado su historia, su química innegable y los obstáculos que podrán surgir. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante y entretenido. Me he esforzado mucho por traeros toda la información Superíndice 3N de primera mano y por analizar el tema en profundidad. Me gustaría saber qué copyright pensáis vosotros sobre todo esto. ¿Creo copyright is que Demet y Can deberán volver a trabajar juntos? ¿Qué copyright tipo de serie os gustaría ver? ¿Tenu copyright is alguna teoría sobre su relación Superíndice 3N actual? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué copyright pensáis. Y por último pero no menos importante, os quiero pedir que me ayude copyright is a difundir este video. Si os ha gustado, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y sobre todo, suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna novedad. Porque aquí siempre encontrar copyright is las últimas noticias, los mejores análisis y todo el chismorreo ese jugoso sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el Superíndice 3 video. Un beso enorme.